que nos habéis enviado y os recuerdo que va a ser muy importante que os presentéis también en el chat, como habitualmente, que deis los buenos días a los compañeros, que podáis mencionar vuestra agencia, la zona de donde sois, y también que utilicéis el chat, pero muy importante, que pongáis para todos los panelistas y participantes, con el objetivo de que todas las personas que están asistiendo al webinar puedan ver las preguntas y también, pues cuando comencemos con las respuestas, pues que no se repitan y que podamos ser lo más dinámicos posible. Vicente y Julia, pues también van a actuar de moderadores, van a filtrar las preguntas, así que vamos a estar hoy con el equipo con muchos refuerzos para que Víctor pueda responder el mayor número de preguntas y sea una sesión muy productiva y práctica para todos, que sabemos que tenéis mucha inquietud y preocupación en estos momentos. Vicente, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, amigos, compañeros. Pues aquí pasando la cuarentena lo mejor que se puede, sin dejar de trabajar, porque la verdad hay mucho trabajo vía teléfono, vía WhatsApp. Y bueno, espero que este segundo webinar sea muy útil para todos los colegiados en una situación que para mí, bueno, y para todos, es absolutamente nueva. Yo creo que nadie hemos vivido jamás una situación parecida. Y luego también muy importante tenerlo en cuenta en este webinar que vamos a ver, sobre todo de aspectos jurídicos, que también es muy cambiante, porque cada día van saliendo normas, noticias nuevas que incluso nos llevan a nosotros a confusión y, por supuesto, al consumidor. Entonces, os vamos a dar la información que tenemos a fecha de hoy. Ya sin más, pues os presento, aunque ya me imagino que muchos de vosotros lo conocéis, a don Víctor Giner, nuestro asesor jurídico, API colegiado y que va a resolver todas nuestras dudas. Adelante, Víctor. Hola, gracias, Vicente. Como me han pedido rapidez y brevedad, eso es que Carlos todavía no me conoce bien, pero bueno, en todo caso, voy a intentar hacerlo, voy a ir al grano en la medida de lo posible. Una primera cuestión que os quiero comentar, creo que me conocéis la mayoría de vosotros, en un sentido o en otro, pero bueno, sabéis que soy Víctor Giner, abogado del colegio desde mi más tierna infancia, y a partir de ahí estoy a vuestra disposición en este web, siempre en el colegio y desde luego en actuaciones como esta, donde el otro día tuve ocasión de decir y repito que lo que demuestra es el interés de todos por estar al día y por ser colegio. Rápidamente, unas cuestiones. En primer lugar, no creáis que todo está dicho, todo está sabido. Puede haber, como ha dicho muy bien Vicente, una opinión hoy mayoritaria que no lo sea mañana. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay muchas normas que van a salir en el futuro y que pueden modificar, derogar o matizar, como ha ocurrido en los últimos 15 días, algunas de las normas que hoy en día podemos comentar, aunque más que citar normas, voy a citar el resultado de la misma. No se trata de que se escriba 60 artículos, que no vienen al cuento, sino algunas de las circunstancias clave. Y entrando en el hecho que ya quiero comentaros, y por seguir un esquema, tenemos que tener en cuenta que la primera cuestión es cómo nos afecta a los APIs en nuestra actividad diaria de nuestro despacho, porque es lo que mucha gente está preguntando. Bueno, pues tenemos que tener absolutamente claro en esa actividad de despacho, por entrar dentro del esquema en alguna de ellas, que somos unos profesionales, pero tenemos un despacho abierto a la inmensa mayoría de nosotros. Por lo tanto, en esas circunstancias, el despacho tiene que estar cerrado, con un letrerito que diga cerrado, avisando a los clientes que estamos cerrados. Es un momento maravilloso y yo lo recomiendo para mandar comunicaciones, emails, WhatsApp a todos los clientes, recordar que estamos ahí y recordar además que estamos cerrados. No es el momento de que la familia con todo cariño ociosa de enfrente se le ocurra bajar para ver qué inmuebles están en la agencia que tenemos ahí al lado. No, no es el momento y además no lo podemos llevar a cabo. Por lo tanto, el despacho tiene que estar cerrado adoptando las medidas de seguridad necesarias. Aunque no sea tema jurídico, es tema de salud. Si hay alguien, si es posible facilitar a los empleados elementos de protección, hay que hacerlo. Y por si acaso a alguien se le ocurre llamar a la puerta y no tenemos más remedio que abrir, hagamos o creemos una zona de protección. Que cuando se abra una puerta, si no hay más remedio que abrirla, sepa visualmente quién entra que va a tener la posibilidad de entrar 1,5 metros, 2 metros, nada más. Y a partir de ahí decirle lo que le tengamos que decir, ya digo, si no hay más remedio.
Es fundamental, además, que demos a entender que estamos cerrados, que no venga la policía o una inspección diciendo pues que hemos visto entrar gente, los vecinos han dicho. Es esencial esa circunstancia para evitarnos problemas. Y esa zona de seguridad. Dentro de los despachos, no voy a hablar especialmente de esas circunstancias, deciros y sabéis que hay millones de personas, miles de ERTEs en marcha. ¿Es posible que un agente de la propiedad, una agencia, persona física o jurídica se acoja de uno de ellos? Sí, es posible. Está por fuerza mayor, que se ha simplificado, por circunstancias económicas o por circunstancias de producción. Sería quizá momento, y luego si alguien me hace una pregunta, de ampliar esto. Están absolutamente desbordados. Quiero decir, se están presentando miles de ERTE. En mi despacho tenemos la experiencia de que la administración está completamente desbordada de esta materia. Le haces preguntas y no te contestan, pero en todo caso existe esa posibilidad y además yo creo que en unas ocasiones, pues incluso de cara a la propia supervivencia de la agencia, pues puede ocurrir en que se dé este caso. Ya digo, si alguien quiere, luego le explico un poco más sobre esto. Me habéis pedido brevedad al inicio y por eso voy un poquito deprisa. En la gestión interna, se me ha preguntado también y he dicho, no entrar en el despacho. ¿Es posible a que alguien acuda a entregar unas llaves o un documento? Pensad que esto es una notaría. Equiparaos a las notarías. Siempre previa cita. No dejarse caer. Y en todo caso, como mucho. Y si no es posible aplazarlo, una puerta abierta, un sobre, muchas gracias, adiós, y basta. Y basta. Porque cuando se abre una puerta, el problema luego es volverla a cerrar. Y si abrimos más de la cuenta, volverlas a cerrar va a ser mucho más complicado. Es posible obtener documentos que nos dejen licencias, a veces notas simples, escrituras, como he dicho antes. Puerta abierta. Muchas gracias. Adiós, muy buenas. Ya nos comunicaremos por correo. Fuera del despacho. Fuera del despacho no tenemos en principio por qué salir a hacer ninguna gestión. Hablo naturalmente no de ir al banco o hacer una gestión propia, sino hablo en cuanto a nuestra actividad. Ir a captar. No podemos captar fuera del despacho porque estaremos con gente. Ir a hacer visitas. No podemos hacer visitas porque estaremos con gente. Ir valoraciones. Bueno, me imagino que la mayoría de ellas podrán esperar. No habrá más. Tener en cuenta además, aunque eso lo diré luego, que todos aquellos que tengan que hacer una valoración judicial, el plazo está suspendido. Por lo tanto, no hay apremio sobre dicha circunstancia. Es verdad que los desplazamientos, el Real Decreto, si no recuerdo mal, el artículo 7, habla de una serie de posibles desplazamientos y al final hay uno, la letra H, que habla de circunstancias análogas. No intentemos hacer de la analogía una extensión absoluta. La analogía no es más que lo que yo os he dicho. En caso de extrema necesidad e inaplazable, un documento durante 15 segundos, nada más. Por lo tanto, salir del despacho es, en principio, inadecuado. Se dice, ¿y si se puede ir a ver una vivienda porque ya tenemos las llaves y podemos ir a verla para hacer fotos y así ir adelantando? Yo pregunto, ¿es realmente imprescindible? Si fuese imprescindible, ¿estaría eso en las circunstancias analógicas? Pues al final sería el control policial el que nos lo diría y al final pues podría caernos una multa. Y desde luego, yo lo que no tengo muchas ganas es que dentro de unos mes o mes y medio me vengáis porque se han puesto sanciones, porque hay que recurrirlas, etc. Actividad. Hojas de encargo. ¿Se nos pueden dar hojas de encargo? Claro, telemáticamente las que queráis. Naturalmente que puede firmar el cliente hojas de encargo. Lo deseable es que todo lo que se firme tenga certificados de firma electrónica. Eso es lo deseable. Hay veces que es complicado o hay gente que no lo sabe manejar. En esas circunstancias, si no hay entidades de certificación, por lo menos ya hay mucha gente que tiene su DNI, la firma electrónica, etc. Intentar. ¿Qué ocurre todos aquellos documentos que no tienen firma electrónica y que simplemente tienen una firma y que se escanean? ¿Es que no sirven? ¿Es un contrato nulo? No. El problema es probarlo.
El problema es probar todo aquello que no es fehaciente. Por lo tanto, si hay un documento que no hay más remedio, que no tenga esa firma electrónica y solamente hay una firma normal, hacer intercambio de correos, hacer intercambio de comunicaciones, que tenga claro que ese documento efectivamente existe. Tener además en cuenta que cualquier encargo que se os haga sigue, os lo he dicho muchas veces en alguna charla en el colegio, hay 14 días de cualquier encargo para desistir de él por normativa de consumo. Por lo tanto, también tenéis ese margen para poder actuar sobre esa circunstancia. Arras, ¿podéis coger arras? Vamos a ver, existen las transferencias telemáticas. ¿Para qué hay que coger dinero en mano o coger un cheque? Que se hagan, además, una transferencia realizada por un interesado y recibida por otro, pues en principio da a entender que ese contrato existe porque las consecuencias derivadas del mismo, ambas partes han estado de acuerdo en llevarlas a cabo. Por lo tanto, esa transferencia es posible, documentos, firma digital, firma electrónica, arras telemática, vía transferencia por banco, y eso se puede hacer, naturalmente que sí. Además, tener en cuenta, y es muy importante esta circunstancia, que en los contratos la atención telefónica que podéis llevar a cabo es fundamental, y también vimos el otro día en la charla con el señor notario que podéis llevar a cabo atención telefónica, telemática, por correo, para evitar que se vaya a la notaría un grupo innecesario de personas o que se esté más tiempo en ella. Repito lo que vimos en el webinar anterior. Si podéis aconsejar al cliente, informar de la escritura, que en esa escritura ya tenga todas las cosas claras, que simplemente vaya a la notaría cuando es urgente a firmar, a saludar a 2 metros al notario y al oficial, y a salir de allí al cabo de media hora con su escritura, solo el interesado que va a firmar, mejor. Que no tengan que estar en la notaría 2 horas o 3 porque hay dudas o porque hay errores. Hay que afinar mucho la actuación nuestra en este sentido. Otra cuestión que se nos puede plantear es, por ejemplo, la prórroga en las notas de encargo que tenemos. ¿Se prorrogan automáticamente? No. Las notas de encargo que terminen el día 6 de abril no se prorrogan automáticamente. Tenemos que prorrogarlas. Es una forma de entablar relación con el cliente, decirle lo que ha ocurrido. Mi consejo es mandarle una comunicación diciéndole lo que ocurre. Quedáis por supuesto que la prórroga se va a llevar a cabo, pero no obstante que os lo confirme, por favor, que os lo confirme, si es posible de una forma fehaciente mejor, si es posible por un correo, pues secundario, si es por un WhatsApp menos bueno, pero que os lo confirme. Evidentemente, la confirmación telefónica no, siempre confirmación escrita, en ese orden que os he dicho. No se prorrogan automáticamente las notas de encargo, ni muchísimo menos. En cuanto a otras circunstancias que son también muy llamativas, cuando hay un contrato y hay que celebrar la escritura porque se ha fijado fecha el día 6 de abril y entonces ¿es urgente o no es urgente? Vimos el otro día que en las notarías están entendiendo que es urgente toda la escritura que lleva aparejada hipoteca. Para ser más exactos, las hipotecas con todos los negocios jurídicos que van unidos a la misma. Por lo tanto, la compraventa con hipoteca es prioritaria, no la que no tiene hipoteca, que dependerá de las circunstancias de todas y cada una de las notarías. Unos notarios lo harán más urgente, otros notarios lo entenderán como menos urgente. ¿Qué ocurre con aquellos documentos en los que hay que hacer? Pues mi consejo, negociar un aplazamiento. También mediante un anexo recientemente firmado por firma digital, certificación, etc. Pero si hay algún propietario, me acuerdo que Julia comentaba, ¿y si un propietario se pone farruco y dice que hay que ir a la notaría sí o sí, o un comprador? Bueno, pues entonces sabéis que podemos sentar, cualquiera de ambas partes puede intentar hablar de una posibilidad de fuerza mayor y por lo tanto de no firmar esa escritura, en cuyo caso estaríamos ante una situación en la que se judicializaría o no, dependiendo ya lo farruco que en el futuro se pusiese. Pero en todo caso, entiendo que es fundamental que cualquier documento con arras que no sea imprescindible se prorrogue
como mínimo 1 o 2 meses. Mi consejo, que se prorrogue como mínimo al 10, 12, 15 de mayo, como mínimo. ¿Por qué? Pues porque el próximo domingo de Resurrección se levanta la segunda quincena, pero no está nada clara en qué circunstancias se va a levantar o qué es lo que se va a levantar y qué es lo que no. Por lo tanto, por lo menos intentar aplazarlo hasta mayo. ¿Un documento de arras que tiene que hacerse la escritura antes del 30 de abril es urgente? No. Alguien me lo ha preguntado. No es urgente. Las partes pueden pactar y por lo tanto no hay necesidad si hay acuerdo entre las partes. A partir de ahí, tener en cuenta que no se ha alterado en la documentación, en el estado de alarma, lo que son plazos de documentos privados. Se mantienen todos, por lo tanto, cualquiera de ellos tiene que ser pactada la modificación. Solo se han modificado los plazos de índole procesal que se han suspendido. Hago referencia a lo que os he dicho antes, por ejemplo, las peritaciones que te hagas de la peritación judicial, será suspendido el plazo para hacerla. Se han suspendido plazos de orden administrativo, recursos administrativos, pero no los de índole fiscal. Hay ayuntamientos que sí que están haciendo aplazamientos de IBI, aplazamientos de plusvalía, entidades de comunidades autónomas, pero no se aplazan por el Real Decreto del estado de alarma. Por lo tanto, la liquidación de los impuestos hay que hacerla, salvo que haya una norma que haya aplazado o suspendido, hay que hacerla. Y por lo tanto, los impuestos derivados de la adquisición de un bien inmueble o de la venta, depende en qué parte estemos, hay que llevarlos a cabo. Normalmente se hacen ya de forma telemática, pero si no fuese posible hacerlo de esa forma telemática, pues habrá que arbitrar algún sistema o, en el peor de los casos, pues señalar que no se puede hacer y señalar la razón por la cual no se puede hacer. Imaginémonos que alguien haya caído enfermo días después y dentro del plazo ordinario para hacerlo. Bueno, pues estaríamos quizá ante un supuesto de fuerza mayor que esgrimir frente a la administración. Víctor, perdona que te Sí. interrumpa, Víctor. Ya llevamos aquí unos 15 minutos, casi tenemos 200 personas conectadas en este momento y ya tenemos bastantes preguntas que algunas seguro que ya las tienes contempladas y nos gustaría dar paso para que no se vayan acumulando. Julia, ¿te parece que algunas de las preguntas yo tengo aquí anotadas ya y guardadas, pero si quieres comenzar tú con alguna pregunta, te voy a abrir el micro y así se la puedes hacer directamente a Víctor? Vale, pues nada, mira, comienzo con la primera pregunta que nos ha hecho un compañero que nos dice que si tiene que hacer una rescisión de alquiler y no se pueden entregar llaves, en ese caso, ¿cómo lo podemos hacer? Si no se puede revisar la vivienda, ver el estado en que está, no nos pueden dejar las llaves, ¿cómo tenemos que hacer esa rescisión de contrato de alquiler? Bueno, vamos a ver, se supone que es un fin contrato, doy por supuesto que estamos hablando de un fin contrato, pues estamos a lo que he dicho antes, es decir, la revisión de la vivienda es que va a ser muy complicada, porque claro, el propietario va a acercarse y va a decir que está bien o mal. Bueno, el propietario puede acercarse a su vivienda. Mi consejo, que el arrendatario acuda a la agencia, llame al timbre, entregue un sobre con las llaves, se lo recojáis con guantes y, si es posible, con mascarilla, y le firméis un documento en el que se diga que ha entregado las llaves. Podéis quedar 3 o 4 o 5 días después con el propietario, hacerle la misma entrega y que él se apañe. Si ya digo, estoy utilizando la letra H del artículo 7 como supuesto analógico. Luego ya veremos si por la calle le paran, se lo cree o no, quien le pare. Pero es la única posibilidad que existe. No podemos juntarnos en la vivienda 4 personas revisando si el grifo funciona o no funciona. Y si ahora tenemos que firmar un contrato de arras telemáticamente, ¿qué cláusulas nos aconsejas que tenemos que poner en ese contrato de arras en estos momentos? ¿Qué plazo? Bueno, evidentemente, yo señalaría que una cláusula indicando que se va a firmar por firma digital, porque la situación del estado de alarma es imposible que ambas partes coincidan. De todas formas, eso es una situación en la que se da también habitualmente. No es la primera vez. Puede haber un señor que viva en Segovia y otro que viva en La Coruña y hacer una operación de este tipo. No es habitual en nuestro. Pero bueno, no está de más que se pueda poner en esas circunstancias, que se firma digitalmente. Y
Y fundamentalmente esto, eso sí, tener en cuenta la fecha, claro, es decir, tener en cuenta que no es posible fijar la escritura para dentro de un plazo donde va a ser imposible cumplirla, poner plazos amplios. Y, por favor, una cosa así, si hay pagos a cuenta, que sean en cuenta corriente vía transferencia por fin, telemática, desde cuenta a cuenta. Y si hay pagos aplazados antes de la escritura, también. Es fácil que diga, ahora pago 3.000, dentro de 15 días 3.000 y luego un pago que se ponga a la cuenta donde se va a ingresar, que se diga esos pagos, que quede claro que va a ser siempre vía transferencia bancaria, vía telemática, que no vamos a acudir a la agencia con el dinero en mano, sino que quien tenga que pagar sepa perfectamente cómo lo va a hacer. Entonces, al hilo de los alquileres, me comenta Rafa también que si un contrato de alquiler está pendiente de cese y el propietario no quiere renovarlo, en ese caso, pues, ¿qué hacemos ahí? O sea, los contratos de alquiler no se han visto modificados por el Real Decreto que se llama Estado de Alarma. Es una relación jurídico-privada. Se ha hecho una incidencia sobre las hipotecas, no sobre los contratos. Es verdad que todo el mundo está ya indicando que las viviendas va a haber algún tipo de actuación sobre las viviendas, pero va a ser un tipo de actuación sobre viviendas probablemente en situación de necesidad. Usted, una persona que ingresa 500.000 euros al año y que tiene un arrendamiento de 3.500 en una vivienda magnífica, pues probablemente no se incida sobre él en esas circunstancias. Ahora bien, por lo tanto, los contratos que terminan ahora terminan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comunicar, como igual que ahora, comunicar al arrendatario que no se renueva el contrato. El problema que puede ocurrir es que el arrendatario diga que no puede salir de la vivienda por una causa de fuerza mayor. Bien porque hay alguna persona enferma, bien porque hay alguna persona vulnerable, bien porque es evidente que en estas circunstancias encontrar una vivienda en alquiler es más complicado. Entonces, si comenta el arrendatario que no puede salir por causa de fuerza mayor, bueno, habría que arbitrar unos acuerdos, unos pactos para que el contrato se prorrogue 6 meses, 3 meses, entre las partes. Para eso estáis vosotros, para llegar a un acuerdo y para ver si esa posibilidad. Pero claro, el arrendatario, claro que puede esgrimir una circunstancia en la cual no pueda abandonar la vivienda y probablemente en muchas ocasiones sea cierta. Muy bien, gracias Víctor, porque están entrando, es verdad, como comenta Julia, varias preguntas y dudas con respecto al alquiler, pero quería que Vicente, si pudieses también alguna de las cuestiones que tengas en mente, Vicente, o que te hayan pasado también que quieras compartir con Víctor. Adelante, Vicente. Sí, por ejemplo, hay una que hace Javier, que habla de que si hay que liquidar en el PROP un impuesto y no hay posibilidad de hacerlo de forma telemática, ¿habría sanción? Eso habrá que preguntárselo al señor consejero de Hacienda. Pero lo mejor, yo sigo siempre lo mismo, hay que intentarlo, hartarse de intentarlo. Y si es imposible, entonces hacer un intento de comunicación, aunque sea un correo, pedir un correo a la Generalitat, al departamento correspondiente, y se manda un correo diciendo, he hecho todo esto y no he podido hacerlo. Y salvaguardar luego la posible sanción, indicando que las circunstancias lo han impedido. También, sí, perdón, también muchas preguntas sobre todo van relacionadas con el alquiler, con el tema de posibilidad de reducción de renta, exención en algunos casos. Efectivamente, es el momento en que Carlos antes ha dicho que venían las preguntas. Os digo alguna cuestión sobre esto, si luego hay más, pues me preguntáis más. Los contratos de alquiler no se han visto modificados, como he dicho antes. En los contratos de negocio, de local de negocio, tampoco. De local de negocio distinto de vivienda, que no solamente hay local de negocio, podemos haber vivienda vacacional, etcétera, no son los distintos de vivienda habitual, de residencia. Por lo tanto, no se han visto modificados. Ahora, es verdad que hay muchas actividades que han podido no llevarse, pueden no llevarse a cabo precisamente por el estado de alarma. Mi consejo es que propiedad y arrendatario se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo. Es decir, una bajada del alquiler, un aplazamiento en el pago, que se lleve a cabo una circunstancia de ese tipo en la cual se documentaría y se firmaría digitalmente, sería lo ideal, para que no haya luego ningún problema. Ahora, ¿es posible que un arrendatario en un momento determinado?
el arrendatario de una cafetería, el arrendatario de una zapatería. No estaría en la misma circunstancia porque las cafeterías son citadas expresamente y las zapaterías no, porque es genérico en todo comercio, que está suspendido. Pero en definitiva, ¿es posible que alegue alguna circunstancia para no pagar? Sí. Si la alega, tiene que ser siempre por escrito, siempre con comunicación fehaciente, o al menos intentarla, es decir, un burofax, que se puede hacer electrónicamente, algo de este tipo, y alegaría dos de las posibles cuestiones que son muy parecidas, pero no es la misma. Una es el 1105 del Código Civil, por ejemplo, la imposibilidad por fuerza mayor, y luego una cláusula que oiré en los próximos meses muchísimo, ya estoy viendo, que es la utilización de la rebus sic stantibus, es decir, al modificarse las circunstancias que dan lugar al alquiler, intentar modificar las circunstancias del pago de ese alquiler. Entonces, ambas son posibles ser utilizadas, hay que hacer una comunicación fehaciente, una comunicación clara, pactar en primer lugar y, lógicamente, también intentar evitar la picaresca. Es decir, hay muchos establecimientos donde en parte están cerrados al público, pero en parte no. Es decir, no solamente por estar cerrado al público ya es imposible decir que ya no se está utilizando. Habrá algunos que dentro sí que haya gente, no sé, me imagino, y con perdón, una agencia, digo con perdón si hay algún afectado, una agencia donde esté trabajando internamente y tenga su local alquilado a un tercero. Pues sería difícil decir esas circunstancias de que tiene por fuerza mayor no puede pagarle. Ahora, si lo que ocurre es que hay un local donde hay 2 o 3 personas, empleados, que tienen el virus, por desgracia, que tienen que cerrar, pues claro, lógicamente, ahí no se puede utilizar el local. Son circunstancias muy diversas, pero sí se puede utilizar ambas dos, la rebus sic stantibus y el artículo 1105 del Código Civil, por poner ejemplo. Julia, perdona, quería, relativo al tema de la firma de documentos de forma telemática, ha surgido aquí por Bárbara y yo también tenía esa preocupación y me lo están preguntando bastante en cuanto a las herramientas digitales para la firma de documentos, DocuSign, Signature, bueno, hay varias en el mercado. ¿Son seguras? ¿Podemos estar tranquilos de este tipo de firmas digitales? Vamos a ver, las herramientas o la firma digital es un método para asegurar la prueba en la existencia del contrato. Es decir, yo te puedo vender a ti verbalmente o en una servilleta. El problema es probar si lo he vendido o no lo he vendido. Con lo cual, cuando se dice que es que habrá una nulidad de contrato, no, lo que habrá será una dificultad de prueba. ¿Son seguras? Bueno, yo no conozco la intríngulis de ellas en cuanto a funcionamiento interno. Si la pregunta es, ¿sirven para probar que el contrato existe? Sí, claro. Es decir, una firma digital es mucho más segura que una firma pintada y escaneada y remitida, que alguien puede decir que se la han pintado. Entonces, claro, si alguien, por poner un ejemplo, firma un documento, no con firma digital, con una firma escaneada, sin más, firma manual, fruto de ese documento se le entregan 3.000 euros, se ingresan en su cuenta y él los coge, es evidente que con eso se está probando que el contrato existe, porque las consecuencias del contrato se están llevando a cabo y queridas, porque luego no puede decir que la firma no es suya. Ahora, ante las dificultades, claro, yo siempre entiendo que es mucho mejor no tener que ir a probar a un pleito, sino evitar ese pleito con una firma más segura. Muy bien. Víctor. Adelante, Julia. El tema de los alquileres de locales. Nosotros estamos, la mayor parte de nosotros, muchos de nosotros, en locales alquilados. Entonces, podríamos pedir, acogiéndonos a este Real Decreto del 1105 de la fuerza mayor, podríamos acogernos a la suspensión del contrato. ¿Y qué pasa? Vamos a ver, esto es muy complicado porque yo he visto, Julia, vamos a ver, en los últimos 10 días yo no he visto menos de 14 o 15 comentarios distintos. Y habrá y seguirá abierto. Es muy complicado. ¿Es posible acogerse a una suspensión del contrato porque no se ha podido utilizar la agencia? Vamos a ver, no se ha podido utilizar la agencia. No. Es decir, muchos estáis en la agencia, estáis mandando. Cuestión distinta es que por motivo de seguridad uno diga que él prefiere quedarse en su casa, evidentemente. Oye, mira, si yo tengo en mi casa la capacidad de gestionar, yo me quedo en mi casa y no salgo. Eso es cierto.
Pero es verdad que lo que se ha cerrado es la puerta de la calle, no la actividad interna. Una zapatería puede estar haciendo inventario dentro de la zapatería. Lo que no puede es vender zapatos. A partir de ahí, un inventario uno, claro, que no puede estar 60 personas dentro de la zapatería. Es decir, pero dejando aparte eso, en esas circunstancias, una agencia incluso más. Es decir, una agencia está llevando a cabo actuación. Lo que yo recomiendo es negociar. Negociar. Es decir, es evidente que hay muchas actuaciones que no se pueden estar llevando a cabo. Atender clientes dentro no se puede llevar a cabo. Salir de la agencia para determinadas actuaciones no se pueden llevar a cabo. Yo recomiendo la negociación. Perdona, Julia, vas a decirme. No, Víctor, pues que en la mayor parte de los casos todos sabemos que desde el día 13 de marzo muchos de nosotros no se ha firmado nada y estamos teniendo de ingresos cero. Si una actividad deja de tener ingresos, pasamos a facturar poco o nada. Eso no es suficiente motivo para no poder pagar el alquiler, o en cualquier caso, si dejamos de pagarlo, el propietario podría ejercitar un desahucio. Vamos a ver, cualquier alquiler que no se pague, cualquiera, y que el propietario entienda que no hay causa para ello, puede presentar una demanda de desahucio o de reclamación de rentas, que no tiene por qué ser desahucio, simplemente reclamación. Cualquiera puede hacerlo. ¿Qué es lo que los tribunales dirán en cada caso? Pues depende. Porque yo, quiero decir, soy abogado del colegio y lo que quiero es lo mejor para todos vosotros, obviamente, pero tengo que ser realista, no puedo deciros lo que no es. Entonces, claro, una actividad profesional, los ingresos no se rigen semanal, quincenal o mensualmente. Puede haber ingresos importantes en enero y febrero, no en marzo o abril, pero sí luego posteriormente. Entonces, ¿hasta qué punto no tener ingresos un mes, ingresos, no hablo de actividad, ingresos, es suficiente para llevar a cabo una renegociación del contrato? Eso es una cuestión hoy por hoy bilateral. Hoy por hoy bilateral. Cuestión distinta a aquellos sitios que han tenido que cerrar obligatoriamente y por lo tanto no pueden llevar a cabo su actividad. Un hotel, una cafetería, un restaurante, una zapatería que decía antes. Hombre, evidentemente alguien puede estar dentro de una zapatería haciendo inventario, pero esa no es actividad. Entonces, y aún así el inventario habría que ver cómo, cuándo y dónde y en qué circunstancias. Es decir, tampoco nadie crea que puede estar sin más. Es decir, serían circunstancias muy concretas. A partir de ahí, lo que hay que hacer es negociar. Y esos negocios, lo que pueden intentar es acudir a la cláusula rebus sic stantibus, la de 1105 de causa de fuerza mayor, no son exactamente las mismas, pero indicando que, puesto que el local no está habilitado por causas ajenas lógicamente a la propiedad para llevar a cabo la actividad, pues una modificación de ese contrato, bien suspendiendo el mismo, es posible, no hay ningún problema, bien rebajando la renta o aplazando su pago o ambas cosas al mismo tiempo. Sí que quiero deciros una cosa, Carlos, que ya me miras mal, pero es a raíz de esto. Hay una cuestión que en el futuro va a dar mucho juego y que vosotros podéis también comentar, y es que la propia Ley 4/81, que señala el estado de alarma, excepción y sitio, afortunadamente solamente estamos hasta ahora en el de alarma, señala la posibilidad de indemnización de aquellos supuestos en los cuales se causa un perjuicio económico con ocasión del estado de alarma. Claro, como es el primer estado de alarma, desde entonces, no sabemos qué extensión puede tener esto, pero quizá pueda también extenderse a los temas del arrendamiento cuando hay un perjuicio económico para un propietario que no ha podido cobrar como consecuencia del cierre de un local al decretarse el estado de alarma. ¿Qué ocurrirá en el futuro? No lo sabemos, pero ahí hay una vía, evidentemente también, para solicitar una posible indemnización a la administración en caso de que no haya más remedio que cerrar como consecuencia del estado de alarma. Ya digo, no hay jurisprudencia sobre esto y habrá que ver en el futuro cómo se habilita y qué dicen los tribunales, porque pleitos los habrá. Muy bien, Víctor, está siendo muy interesante. Quería comentarle a Vicente que ya tenemos 200 personas asistiendo al webinar.
nos estamos desbordando de preguntas y, Vicente, cuéntanos, Sí. comparte con Víctor alguna de las preguntas que tenemos en el chat que están realizando los asistentes al webinar. Sí, estaba preguntando, por ejemplo, Maribel, un par de cuestiones muy relacionadas. Una relativa a las plusvalías y otra relativa a la fianza de los arrendamientos urbanos, que al final hay un plazo para ingresar, o sea, para pagar la plusvalía o para ingresar la fianza, en este caso, y luego también un plazo de presentación tanto de la plusvalía como ante el órgano administrativo como de la fianza. Lo mismo que decía un poco antes respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales. A ver, yo ahí, más sobre todo de la charla que tuvimos el otro día con el notario, entiendo que lo que no se ha suspendido son los plazos económicos. O sea, que si hay 30 días para pagar un impuesto, no tengo constancia de que eso se haya suspendido. Hay que hacerlo en el plazo, ya sea plusvalía. Hay ayuntamientos, la plusvalía como impuesto municipal, hay ayuntamientos que están dando ya instrucciones de modificación, efectivamente. Sí, pero por ejemplo, en transmisiones patrimoniales no se ha suspendido. Entonces, el pago económico se puede hacer, entre otras cosas, porque se puede acudir a las entidades bancarias y se puede hacer vía cajero o incluso vía transferencia, vía web, se podría hacer. Otro tema es la presentación física del documento en el organismo correspondiente. Eso sí que entiendo, ya sea fianzas, plusvalías, transmisiones patrimoniales, que esos plazos sí que están absolutamente paralizados. Porque de hecho hay muchos ayuntamientos que están hasta cerrados. O sea, no existe ni siquiera atención al público, solo telefónica. Y me consta incluso que creo que las oficinas del PROP también lo están. O sea, que documentos, entiendo que sí que se puede presentar después sin ningún problema. Sin ninguna, no sé si opinas tú lo mismo, Víctor, en ese sentido. Sí, lo que pasa es que yo soy más, dos cosas has dicho tú. Respecto a la presentación física de documentos, yo entiendo que hay que efectivamente, si lo que no se, en fin, decía que el torero, lo que no se puede hacer, no lo puede hacer y además es imposible. O sea, si no puedes hacerlo, no lo puedes hacer. Pero ¿por qué no se puede escanear y remitir a un correo de la Generalitat? Ya lo has intentado. Si físicamente no puedes, es que eso no sirve de nada. Eso es un sistema ya, pero tú lo tienes ahí, te guardas el correo, no sea cosa que dentro de 4 meses o 5 meses algún funcionario pues te ponga alguna pega. No pasa nada. Agotar todas las medidas de seguridad para que el cliente no tenga problemas y vosotros en el futuro. Yo creo que las administraciones van a ser, creo sinceramente, van a tener una manga anchísima en este aspecto. Una manga anchísima. Seguro, o casi seguro, que cuando termine esto hacen una especie de periodo de gracia, aunque sea tácito. También es posible que eso ocurra. Pero bueno, no nos confiemos en eso. Y luego respecto a las fianzas. Yo entiendo que las fianzas, es mi opinión, pero creo que lo he visto muy mal, que el plazo para ingresar la fianza, vamos a ver, la fianza si te la han ingresado en una cuenta corriente, tú puedes hacer una transferencia a la cuenta correspondiente. Puedes hacerlo. Ahora bien, la fianza no es un impuesto, es una obligación, no tiene carácter tributario. La fianza que tú tienes que ingresar tiene otro carácter. No es la naturaleza jurídica del ingreso de la fianza no tiene carácter tributario específicamente. Por lo tanto, no es un plazo tributario, es un plazo de otra naturaleza, que puede entenderse incluso suspendido como plazo administrativo. Muy bien. Vicente, ¿alguna cosita más? Doy paso a Julia que nos cuente sobre las nuevas cuestiones. Sé que, Víctor, el tema del ERTE está todavía ahí surgiendo, pues, gente que quiere profundizar un poquito. No sé si Julia quieres lanzar también en ese tema complicado, pero que creo que tenemos que abordar. Sí, ¿hablo algo de eso? Sí, Víctor, lo que veo que a los compañeros un poco, a todos nos hemos quedado, no tenemos claro exactamente si vamos a entrar dentro de la fuerza mayor, porque por lo que tú has comentado de que podemos hacer la actividad dentro del negocio, no nos queda claro entonces si seguramente los ERTES nos lo van a Vamos a ver, os digo algo sobre esto. trabajar dentro. Sí, os digo algo sobre esto. Tanto lo que dice la ley como la experiencia que nosotros en el despacho estamos presentando ERTES y la experiencia que tenemos propia y de hablar con compañeros que lo están haciendo. Vamos a ver, parece ser que la administración está restrictiva en admitir ERTES de fuerza mayor. Entre otras cosas, porque el ERTE de fuerza mayor supone una
que sea un problema de actividad o cierre de actividad, o en fin, como queráis llamarlo, producto directo del coronavirus, es decir, si en una oficina, en una administración, en una fábrica, pues ha entrado el virus y hay que cerrar, estaría la causa de fuerza mayor, o producto directo del estado de alarma. Si hay que cerrar un establecimiento por el estado de alarma, el ERTE por fuerza mayor, en principio, está entendido. ¿Qué ocurre cuando no hay que cerrarlo propiamente dicho? Pues que entonces estamos ya ante una situación donde la fuerza mayor es más complicado de justificar. Y hay ERTEs que están diciendo no a la fuerza mayor. Lo que ocurre es que el número de los ERTEs presentados es tal que no se están contestando en plazo muchos de ellos. Hay 5 días y en 5 días no están diciendo nada. Eso deriva en, si no dicen nada en 5 días sobre la fuerza mayor, ese no decir nada es positivo o negativo. Es un silencio positivo o un silencio negativo. La opinión mayoritaria, a la que me adscribo modestamente, porque me han convencido, no porque yo sea doctrina, ni mucho menos, es que el silencio en este caso es positivo porque no hay ninguna norma que diga que es negativo y el silencio administrativo en la línea general es que sea positivo según la ley 39/15. Por lo tanto, el silencio debería ser positivo. Pero yo he visto fundamentalmente comunicaciones de algún sindicato donde están diciendo lo contrario. No estoy de acuerdo con eso. Creo que el silencio ante la ERTE por fuerza mayor es positivo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que para ir a llevar a cabo la actividad de que el señor que le afecta el ERTE se vaya al paro, tiene que dar los datos de ese ERTE, es decir, qué número de expediente hay, etc. Y no se va a poder dar si nosotros no sabemos cuál es el expediente porque está en el cajón 63 de la oficina 97 completamente saturado. Ese es el problema. Que aunque entendamos que es un ERTE por fuerza mayor de el silencio positivo, en la práctica no se puede ir a pedir el paro. En todo caso, también nos han dicho algún funcionario que el paro consecuencia del ERTE se empezará a cobrar como pronto en junio o julio. Es decir, están desbordados por completo. Entonces, hay otras formas de hacer un ERTE. Es por motivos económicos o por motivos de producción. Es decir, es verdad que en ese caso hace falta una asamblea con los trabajadores, hace falta su opinión, hace falta algún requisito mayor, ya no es inmediato, tiene que transcurrir 7 días, el de fuerza mayor se computa el plazo desde que existe causa para ello, que estaríamos hablando el 15-16 de marzo, el de temas por producción, causa de productiva o causa económica, es desde que termina el periodo, esos 7 días desde que se empieza a tramitar el ERTE, con lo cual, si se empezase hoy, probablemente el ERTE empezaría a tener efectos el 8 o 9 de abril, más o menos. Por lo tanto, son circunstancias distintas. Pero a lo mejor las causas productivas, no ya económicas, sino puramente productivas, sí que son posibles. Entonces, habría que quizá que intentarlo. Ya digo, nosotros hemos tenido muchas dudas en muchos ERTEs de si hacerlos por fuerza mayor o hacerlos por causas productivas. Causa económica, hay que demostrar que hay una disminución de ingresos respecto de los últimos meses. ¿Cómo demuestras una disminución de ingresos en 15 días? Claro, oiga, es que es una actividad que nosotros no cobramos mes a mes, no tenemos pedidos mes a mes. Causa económica es más complicada, quizá una causa de producción, porque tenemos X personas en el despacho que no pueden salir a gestionar, que no pueden salir a captar, que no pueden salir a vender, pues eso sí que entiendo yo que es una causa productiva que puede dar lugar a ese ERTE. Te termino de hacer una pregunta que nos hace Aleix Miralles. Buenos días. ¿Qué pasaría con los contratos temporales que forman parte de un ERTE? Al finalizar el ERTE, ¿se reanudarán con su vencimiento original o hay una obligación de renovarlos? Vamos a ver, sin ser yo el máximo especialista en ERTEs, en laboral concreto, en principio hay una suspensión del contrato, con lo cual la suspensión del contrato es vamos a ver, si hay un contrato temporal, voy a hacer una matización, una cuestión previa. En el ERTE no tienen por qué incluirse todos los trabajadores. Es más,
ni siquiera es habitual que estén todos los trabajadores. Un ERTE puede ser de la mitad de la plantilla, de un trabajador solo. Es decir, desde 1 al 100% puede incluir, y ni siquiera tiene que ser una cesación completa de la actividad. Es decir, puede ser un ERTE donde haya 3 trabajadores con suspensión de empleo, de trabajo, quiero decir, para el futuro reanudar, y otros 3 trabajadores donde estén a media jornada. Es decir, todo eso es posible. Un contrato temporal, mi consejo es ver cuándo termina el contrato temporal. Es que si termina dentro de 10 días o de 15 días, pues hombre, no sé hasta qué punto es útil hacer un ERTE. Es decir, todo depende de ese contrato. A lo mejor, hombre, si acaba de hacerse el contrato ahora y el contrato temporal son 6 meses y faltan 5 meses, pues a lo mejor es útil incluirlo en el ERTE si alguien es imprescindible así, porque no puede llevar a cabo. Sabéis que en el ERTE, en empresas, yo creo que todas las agencias en principio, porque tienen menos del número de trabajadores y por cantidad no llegáis a millones y millones de facturación, no se paga nada de cotización y el trabajador recibe el 70% de la base reguladora de los últimos 180 días, que eso supone un mínimo además de unos 500 y pico euros hasta los 1.400 y algo, dependiendo de lo cotizado y dependiendo de las cargas familiares. No es lo mismo un trabajador con 2 hijos que un trabajador sin hijos o sin cargas familiares. Pero bueno, estamos en ese mínimo y en ese máximo, acudiendo al 70% de la base reguladora si está entre esos dos. Muy bien, Víctor. Estamos llegando a la parte final de este webinar y sí que quería comentar también con Vicente. Estás cambiando ya un poco el tema del ERTE para ir finalizando. Con respecto al tema, Vicente, de los desplazamientos, ¿no? Que podemos sentirnos obligados, puede ser ya con las tasaciones, con los certificados energéticos. No sé, Vicente, ¿qué te parece a ti esta situación del día a día de algunas tareas que están involucradas en la operación de compra y venta y si quieres hacerle alguna pregunta a Víctor al respecto? Sí, bueno, yo creo, y el otro día, a mí sobre todo me quedó muy claro en la charla del notario, a nadie se le puede obligar a desplazarse a hacer una tasación, un certificado de eficiencia energética. Esto no tiene la suficiente urgencia como para que nos puedan obligar. Y quería apuntar una pregunta muy interesante que también otra vez relacionada con los alquileres, que es, la hace Raquel de Burjasot, está en una zona de estudiantes como yo. Imagino que estará recibiendo muchas llamadas como yo. Porque, claro, los contratos de temporada, específicamente los de estudiantes, claro, independientemente del pacto que puedan llegar las partes de reducción de renta, suspensión de renta, incluso rescisión del contrato anticipada, me estoy encontrando de todo, pero claro, eso se podría considerar una fuerza mayor porque realmente las universidades están cerradas. Entonces, la causa por la que se formaliza el contrato está absolutamente en suspenso. Ahí sí que se podría, es muy aventurado decirlo, pero sí que se podría suspender la renta, en este caso concreto de alquileres de temporada de estudiantes, que tenemos muchísimos de esos casos. Vamos a ver, la fuerza mayor supone la imposibilidad de llevar a cabo una prestación. Es decir, la fuerza mayor supone que el contrato de arrendamiento es un contrato como donde hay la causa del contrato es la contraprestación, es decir, la causa respecto de uno es la entrega del bien para su uso, la causa respecto del otro estamos hablando que es el pago de la renta. Hay una contraprestación. Ahora bien, si no es posible llevar a cabo esa contraprestación, estaríamos ante una causa de fuerza mayor. 1105 del Código Civil. Yo en este caso, más que fuerza mayor, porque, quiero decir, el Tribunal Supremo dice que cuando se trata de pagar, difícilmente hay fuerza mayor. Es decir, usted puede pagar en todo caso. Ahora, ¿han cambiado las circunstancias en las cuales se firmó el contrato? Naturalmente que han cambiado. Y entonces estaríamos más, entiendo yo, en una cláusula rebus sic stantibus. Es decir, el momento en que se firmó el contrato era un momento donde había un curso académico que está absolutamente paralizado y por lo tanto no tiene sentido que en abril, mayo o junio yo esté en una vivienda de estudiante cuando yo ya no puedo ir a la facultad. Por lo tanto, han cambiado esencialmente las circunstancias y aplicando dicha causa se podría alegar siempre
previa petición expresa del arrendatario, la aplicación de la causa, indicando que no se va a proceder al pago o que se modere el pago o que se llegue a un acuerdo X para llevar a cabo esa modificación. Si el propietario dice que no y que por narices, con perdón, quiere cobrar, pues entonces, bueno, el arrendatario decidirá si deja de pagar y espera que le demanden para alegar la causa, pues llega a un acuerdo. Muy bien, pues como decía que estamos llegando a la recta final, Julia, Vicente, estamos con micros abiertos, vamos ya con las últimas cuestiones y así podemos concluir este webinar que ha tenido tanto éxito y que, Víctor, ya creo que te vamos a tener que emplazar para una segunda parte, porque quiero pedir disculpas a las personas que nos han quedado esas dudas, preguntas sin responder, que han sido bastantes, pero Julia, a modo de cierre, conclusión, algún comentario para Víctor. Pues nada, que como vemos, lo más preocupante en estos momentos son siempre nuestro día a día, los alquileres, la entrega de esos alquileres, cómo vamos a continuar con las prórrogas, los contratos de compra-venta que se nos quedan ahí colgados esperando a que pase este coronavirus. Y que se han quedado muchas preguntas pendientes y que de alguna forma, ¿no? Vicente o Víctor, las contestaremos a los compañeros personalmente y daremos respuesta. Procuraremos contestarlas, me imagino que se han podido recopilar e intentaremos mandar las máximas contestaciones posibles. De todas formas, queremos contar contigo para otra sesión, probablemente en el mes de abril, donde esto vaya evolucionando y tengamos más datos, ¿verdad? Porque fijaros un comentario a lo que Vicente decías con respecto a la universidad, ¿no? Y comenta Mari Carmen, el curso no está paralizado, de momento están haciendo clases online, posteriormente se pueden reanudar, ¿no? Que esto está todo con matices, ¿no? Sí. Efectivamente. De todas maneras, y ya es un poco también, pues evidentemente el colegio, por supuesto, a disposición de todos para resolver estas dudas y las que vayan surgiendo, van a surgir muchísimas, y sobre todo recalcar la importancia que va a tener ahora la figura del API como asesor y como mediador en todo este tipo de situaciones que jamás se nos han dado, que se nos están presentando y los clientes van a necesitar muchísimo de nosotros. Yo, si me permites una cuestión, Carlos. Sí, adelante. Lo que ha dicho Vicente, de acuerdo al 150%, y añade una cosa, que creo que es lo mismo. Y como mediador, y como persona que tenga mano izquierda para ver los intereses y las necesidades de uno y de otro, porque al final muchas veces el API también, si es mediador en toda su actividad profesional, en este caso, cuando hay problemas de este tipo, pues yo creo que es esencial esa mano izquierda. Yo quería felicitarte, Víctor. Es una suerte tenerte en el colegio. Estás recibiendo comentarios, pues agradeciéndote tu conocimiento y haberlo compartido. Y por eso ahora más que nunca el Colegio de Valencia, la asociación, es tan importante tener estos recursos, tener estas personas. Recordar que tenemos al equipo funcionando, el presidente, la Junta, todos preparados para dar el mejor soporte y sobre todo estar al lado hoy más que nunca de todos los colegiados y asociados. Así que muchísimas gracias, de verdad, y gracias a todos los que habéis asistido al webinar. Vicente, Julia, para despedirse, ¿algún comentario más? Nos vamos a ver en el siguiente webinar, que va a ser, por cierto, la próxima semana. Vamos a hacerlo el miércoles. No sé si lo sabíais, os voy a dejar aquí en el chat ya también la información que va a ser relativo al tema de financiación. Financiación, temas de hipotecas. Vamos a tratar sobre eso en el próximo webinar, que va a ser el miércoles 1 a las 12 de la mañana. Muy bien. Pues nada, dar las gracias a todos los compañeros asistentes, a Víctor sobre todo, que lo hemos bombardeado de preguntas, que está claro que la ley está cambiando continuamente, que los reales decretos se modifican y se amplían y que esto cambia de día a día. Entonces tendremos que volver a recurrir a Víctor porque, como bien ha dicho Víctor, nos hemos convertido ahora mismo en solucionadores de problemas más que nunca. Vamos a tener un bombardeo de nuestros clientes y tenemos que estar preparados para conciliar y para dar buenas respuestas a todos los problemas. Gracias a todos y gracias a todos los panelistas bueno, pues que ha estado todo genial. Muy bien. Gracias. Vicente. Nada, pues lo que ha dicho Julia. Nos vemos telemáticamente el miércoles, chicos.